Cuando era niño, no sé, tendría por ahí unos 7 años, creo yo. eh, no sé si en alguno de sus países o como cultura, ustedes ven la plancha o van a planchar y cómo saben si la plancha está caliente. ¿Quién me dice? Ahí, mira, ¿cierto? ¿Es eso cultural o qué es? Bueno, no sé, pero ¿cómo está la plancha caliente? Veamos. Bueno, yo de ocurrente a los 7 años, yo dije, bueno, ¿para qué hacer tanto si lo puedo hacer directamente con la lengua? Déjeme decirle que esa rascadita, esa cola fue tremenda. La lengua quedó así por imagínense cuánto rato. Allí me di cuenta que eso que me advertía la mamá, cuidado, se quema con la plancha, era verdad. Pero entonces, ¿qué es rascarle la cola al tigre? Rascarle la cola al tigre es acercarte deliberadamente, o sea, a propósito, a algo que es peligroso, ¿sí? Que puede causarte daño, pero sin importarte los resultados. Eso es rascarle la cola al tigre. Y por eso el título de esta prédica. Porque cada vez que vamos a hacer algo y decimos, venga, ¿será que esto es malo o no es tan malo? Yo quiero que ahí ustedes piensen, le estaré rascando la cola al tigre, Señor. ¿Por qué? Porque la idea es que lo primero que tú hagas es pensar en la voluntad de Dios. Porque vamos a pasar por muchos momentos los cuales van a ser confusos si esto es pecado o es que lo debo hacer. ¿A alguien le ha sucedido? Que está en un momento de su vida y como que llegas allí, pero tienes duda. O sea, no sabes, pero esto no se ve tan malo. La última y nos vamos. ¿Están conmigo? Entonces, cada vez que ustedes estén en ese momento, yo quiero que lo primero que les venga a la mente es eso. Uf, ¿será que le voy a rascar la cola al tigre? Porque allí le abres la oportunidad a que el Señor llene tu corazón con la verdad que necesitas tener, con la sabiduría que necesitas en tu corazón para poder discernir. ¿Es esto una prueba o estoy siendo tentado? Los versículos que tenemos como ancla de toda esta serie, que los vamos a leer cada semana, son el libro de Santiago, capítulo 1, del 12 al 15. Hoy lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Okay? Y dice, y quiero que me acompañen a leerlos porque a veces se torna un poquito solo desde acá. ¿Ok? Entonces dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Amén. Famosos esos versículos, ¿sí? Cuando te sientas que estás siendo probado, si superas la prueba, Dios nunca tienta. Y vamos a ver una historia de un personaje en la Biblia que nació y fue separado para hacer algo grande. Si había sido elegido por Dios para liberar a su pueblo. Era uno de los primeros jueces que Dios mostró, dijo, sí, para que ayudara a Israel. Nació con mucha fuerza, yo creo que ustedes deben saber quién es, con un cabello hermoso, Sansón. Vamos a parafrasear un poco la historia de Sansón. Y dice en Jueces del 13, capítulo 13 al 16, y los quiero invitar a que lean esa historia. Toda esta semana estuve leyendo y metido y profundizando y el Señor me llevó por lugares que hasta el sol de hoy estoy como que esperando a que me dé más palabra aún de todo lo que hay
en esa historia. Entonces los invito esta semana a que lo lean. Son 3 capítulos súper rápidos, súper fáciles. Pero empieza en Jueces capítulo 13. Dice que el pueblo de Israel venía siendo subyugado, ¿sí? Porque no estaba escuchando al Señor. Estaba haciendo cosas malas delante de los ojos de Dios. Entonces los filisteos, ¿sí? Un pueblo enemigo, un pueblo pagano, ¿sí? Que adoraba a otros dioses, que no estaba comprometido con Dios, los tenía subyugados. Eran, como decir, esclavos de ellos, más o menos. ¿Sí? Entonces, Dios en su plan le dio a un hombre, ¿sí? Y a su esposa que era estéril. No podía tener enanos, bebés. Le dio un hijo. Y dice que el ángel se apareció, el ángel del Señor se le apareció a la esposa. Es el versículo 5. Mujer, concebirás y darás a luz un hijo. Nunca se le cortará el cabello, porque será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer, y comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Entonces, para entrar un poco en contexto, nazareo es una persona que toma un voto de consagración, ¿sí? Donde está separado para un propósito de Dios, para hacer cosas específicas, pero tiene que evadir el hacer ciertas otras cosas. En este caso, no debía tomar bebidas fermentadas, no debía cortarse el cabello y bueno, muchas otras cosas que como judíos tenían que respetar. Pero con ese voto, él tenía otras cosas que no debía hacer. ¿Ok? Por ejemplo, hay en la Biblia otros personajes como fue Samuel, ¿sí? Que fue separado por su madre Hannah, que lo entregó a la iglesia después de cierta edad para que fuera un profeta. ¿Sí? Como Juan el Bautista también, que se vestía con piel de camello y comía locusts, como dice la palabra. Son personas que ya han tenido un llamado desde antes de nacer o durante su vida y tienen que seguir cierto caminar, obedecer a ciertas reglas. ¿Okay? Dice el versículo 24-25, la mujer dio a luz y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. El Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Entonces dice, un poco más parafraseando la historia, de que él creció, me imagino pues jugando con los amiguitos, jugando fútbol y cuando le metía el codo salían por allá contra el piso. Pero entonces dice que llegó un momento en el cual él se fue a territorio enemigo, ¿sí? Que fue a la ciudad de Timna y como parte de lo que Dios estaba haciendo, él debía acercarse a los filisteos, ¿sí? Porque si él iba a liberar a Israel de esa opresión, él tenía que estar cerca, empezar a tener tiempo con ellos. Y dice la historia que cuando llegó allá, vio a una mujer filistea. La miró de lejos, dijo, esa es la que yo quiero. Volvió donde sus padres y les dijo, vi una mujer, es filistea y quiero esa mujer para mi esposa. Y dice la historia que ellos le dijeron, pero venga acá, es que usted no pudo encontrar otra que por lo menos crea en Dios, que sea de nuestra parentela, que tenga nuestra cultura, que no sea pagana. O sea, estoy parafraseando un poco la historia, ¿sí? Porque cuando tú lees solamente te da cierta cantidad de contexto, pero cuando miras más a fondo, en esa cultura los matrimonios se arreglaban. Entonces, si tú querías una mujer, no importaba. Era lo que la familia arreglara. Si la muchacha era de buena familia, ¿sí? Le daba cierta cantidad de dinero. Entonces, era más un estatus, era más un arreglo entre clanes, como para mantener cierto trato, ¿sí? Cierta economía. Si era muy bonita, le tocaban 100 vacas. Si no era tan bonita, bueno, ya usted puede imaginar.
Entonces, dice que el papá le dijo, pero venga, ellos son paganos, ¿por qué quieres hacer eso? Si una mujer o un hombre que tú estás pretendiendo, o te gusta, o te llama la atención, y esa persona no sigue al Señor, ¿qué haces? Era más o menos esa la idea, lo que estaba diciendo. Pero dice el capítulo 14, versículo 3, Sansón le respondió a su padre, pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Hubo otra versión donde dice que es la que yo veo que es correcta para mí. Entonces Sansón se estaba dejando llevar solo por lo que veía y lo que sentía, desobedeciendo que ya había sido separado para hacer algo para Dios y sabía que no debía juntarse con estas personas que no tenían un compromiso de Dios. Porque ¿qué pasa con estas personas? No es que vamos a denigrar o a juzgar, pero si tú te unes con una persona que no sigue al Señor, esto va a terminar sacándote del camino, ¿sí? Desviándote del camino que tú tienes. Por mucho que uno diga, no, yo la cambio, yo la convierto. Bueno, y dice el versículo 4 del capítulo 14. Su padre y su madre, y quiero que escuchen este versículo porque este versículo es bastante importante para nuestro mensaje hoy. Dice, su padre y su madre no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. De ahí dice que parten para Timna, que se fueron, ¿sí? Papá, mamá, el hijo, a arreglar el negocio. Entonces voy, me reúno con sus papás y le digo, su hija vale 10 vacas, no, vale 9.5, hágale pues, la media ya la lleva aquí, como sea. ¿Sí? Se van, arreglan el negocio y después entonces ellos vuelven a su casa y se casan. Pero cuenta la historia que en ese camino Sansón en algún momento se separa de sus padres. No dice exactamente por qué, pero se separa de sus padres y le sale un león. Y cuando le sale ese león, dice que el Espíritu del Señor cayó sobre él, vino sobre él y que lo arrancó, lo destrozó con sus manos. Que lo dejó allí, volvió a donde iban a llegar a hacer el negocio, pero no les dijo nada. Volvieron a casa, hicieron lo que tenían que hacer y unos días después, ya cuando se iban a casar, vuelve Sansón y su familia a Timna a hacer la celebración. Y dice que Sansón se separa de nuevo de sus padres, va a buscar el león, ¿sí? Va a rascarle la cola al tigre y encuentra que en ese cadáver de ese león había un panal de ovejas. Y si te pones a pensar, imagínate un animal que se está descomponiendo. Es que ni una abeja se mete allí. Pero por alguna razón, en este cadáver en particular había un panal de abejas. Y dice que él metió la mano, ¿sí? Si ustedes saben que los judíos no podían tocar un cadáver porque los hacía impuros, ¿sí? Entonces mete la mano, saca la miel, come y lleva y le da a sus padres. Después empieza la fiesta de la boda. En ese entonces, como costumbre, cuando se casaban, tiraban un banquete, dice un banquete de 7 días. Imagínense 7 días celebrando. Dios mío bendito, terminemos esto ya porque me quiero ir de vacaciones, ¿right? Entonces dice que cuando estaban en ese banquete, él les dio una adivinanza a los hombres que lo habían puesto para que se reunieran con él, ¿sí? Para que estuvieran con él, como para que se aseguraran que él verdaderamente tenía las buenas intenciones con su esposa. Y él les da una adivinanza y les dice, si ustedes adivinan esto, yo voy y les traigo 30 trajes completos, ¿sí? Llamémoslos Gucci. 30 vestidos Gucci. Si ustedes me adivinan esta adivinanza, le dijo la adivinanza cuando pasaron los días y ellos no
podían entender, no sabían qué era la adivinanza. Entonces empezaron a hacerle presión, escuchen bien, a la esposa. La esposa era filistea y ellos estaban en Timna y empezó a darle presión, a decirle, oiga, ¿cómo así? Vamos a permitir que este man nos robe. Vino él acá a robarnos. No. O nos dice, o te quemamos a ti y a tu papá. Entonces dice la historia que ella llegó donde Sansón, donde su esposo, y le dijo, cuéntame. Sí, please. Hasta que él se cansó tanto, pues imagínese, ella de diva ahí al lado, porfa, hasta que le dijo, mira, es esto y esto. Y resulta que ella fue y le contó a los filisteos. Ellos vinieron donde él le dijeron, es esto y es esto tu adivinanza. Cuenta que se fue bravo. Dice, porque jugaron, porque utilizaron en ese contexto como a mi mujer para adivinar. O sea, aquí hubo un engaño. Me di cuenta que hubo un engaño y se va. Y dice que mató a 30 filisteos y les quitó la ropa y se las trajo a ellos. O sea, pensemos de que empezó una serie de acontecimientos violentos que no necesariamente tenían que ser en ese momento, solo por orgullo, yo maté un león, ¿sí? Entonces dice que fue tanta la rabia que le dio a Sansón que dejó a la esposa, como renuncié a ella, ya no la quiero, y se fue para su casa con sus papás. Al tiempo regresó. Y cuando regresa, dice que traía un cabrito, como quien dice, voy a ir a ver si me perdona con este cabrito. Y que regresa y que cuando regresó, le dijo el papá, no, mijo, usted ya no la quiso ese día, yo se la entregué a otro. Dice que fue tanta la ira que él tuvo, que se fue y mató otra cantidad de hombres, que se escondió en una cueva, que después amarró unos animales, ¿sí?, de la cola, y prendía antorchas y las soltó en los cultivos de los filisteos. O sea, empezó a hacer cosas para vengarse, empezó a actuar desde su ira, desde su soberbia, desde su orgullo, a destruir, a hacer cosas que tal vez el Señor había tenido preparado para que le hiciera, pero de la forma que Dios la había puesto. ¿Están conmigo? Todas estas cosas siguieron sucediendo. Dice que tiempo después, el versículo 4 y 5 de Jueces, el capítulo 16, dice, tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek llamada Dalila. Ustedes ya se acuerdan de Dalila, ¿cierto? Bueno, Dalila también era filistea. O sea, no aprendió una vez, vamos a volverlo a hacer. Vamos a rascarle la cola al tigre, a ver si esta no me muerde. Dice, los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, seduce a Sansón para que te revele el secreto de su fuerza y cómo podemos dominarlo. Entonces, allí la historia sigue contando de que después de un tiempo, sí, se ganó la confianza y ella le decía, pero ¿cómo te podemos vencer? Y que le dice, bueno, si me atas con 7 cuerdas de arco que todavía no están secas, yo no seré capaz de liberarme. Y resulta que ella hizo eso, llamó a los hombres cuando él se quedó dormido y le amarraron las manos con esas 7 cuerdas. Y que gritó, vienen los filisteos, Sansón, póngase pilas, mijo, que lo va a comer el tigre. Y que cuando se despertó, ¡prá!, vino el Espíritu del Señor sobre él y se soltó de las cuerdas. Luego volvió otra vez Dalila y le dice, pero es que ¿por qué no me dice usted cómo es que se vuelve débil? Por favor, cuénteme, mire que yo no le vuelvo a decir a nadie, por favor, sí. Y que le dice, bueno, si me atas con sogas nuevas, o sea, sin usar, pierdo mi fuerza y ya.
y que volvió y lo hizo, y vienen los filisteos, y que entraron los filisteos, ¡pah! Se soltó y... Tercera escena. Amor, por favor. ¿A alguien le ha sucedido? Sí. Y le dice que si entretejía las 7 trenzas que él tenía, ¿sí? Con hilos del tejar, decía, y aseguras esta con la clavija, dice, me debilitaré. Es el capítulo 16, versículo 15 y 17. Esta es Dalila. Dice, ¿cómo puedes decir que me amas si no me confías tus secretos? Obviamente, esta última vez que lo hizo también se soltó y bueno. Entonces ahí vuelve Dalila y le dice, usted no me confía, usted no me quiere, nadie me ama. Así lo estuvo molestando todos los días con sus palabras hasta que Sansón se cansó de soportarlo. Sansón se cansó de soportarlo. Escuche lo que viene aquí. Entonces le contó todo. Ustedes pueden creer esa. O sea, después de que 3 veces con esta, más una de la anterior, a Sansón le gustaba rascarle la cola al tigre. Tenía orgullo, tenía soberbia. Yo todo lo puedo, si me amarra. Pero esta vez sí le contó la verdad. Y aquí yo quiero que pongamos mucha atención, porque me dice que si le cortaban el pelo, que ese era el motivo, la razón, la fuente de su fuerza era el pelo. Entonces dice que Dalila, en un momento que él se durmió, yo creo que le hizo una bandeja paisa porque quedó, es que, veas que no despierta usted en 2 días, así, y que entraron los hombres filisteos, le cortaron el cabello, dice el versículo 20, que entonces ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, saldré como las otras veces y me liberaré. Dice, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Versículo 21. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Se le acabó la fuerza a Sansón por la soberbia, por el orgullo, por la desobediencia, ¿sí? Por hacerle caso a la mujer cuando le pone a llorar. Mujer impía. Pero dice que un día los gobernantes de los filisteos estaban felices haciendo una celebración porque su dios, Dagón creo que era, les había entregado a su enemigo. Observen cómo estaba el pueblo filisteo, que todos celebraban. ¿Cuánto imagínense que tenían de miedo? ¿Sí? El enemigo, a lo que él estaba haciendo, a lo que veían que Dios le había dado a él para hacer, que estaban celebrando que habían atrapado a un hombre. A un hombre. ¿Okay? Dice que estaban en su celebración y dicen, vamos a llamar a Sansón para que nos divierta. Imagínense Sansón ya en ese momento, pelado, pero dice la palabra que le había crecido un poquito el cabello, el pelo, y que lo sacó un muchacho. Entonces cuando lo sacó, le dice él al muchacho, ven, júntame, llévame, dice en el versículo, hace el 26, dice, llévame a donde están las columnas, donde están toda la gente. Escuchen bien. Versículo 28 y 30. Entonces Sansón oró al Señor. Oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Escuche, no le dijo, Señor, ven
haz tu voluntad, lo que me llamaste a hacer, sino déjame vengarme por haberme sacado los ojos. Es que yo quiero que escuchen allí bien porque es bastante profundo lo que esta historia cuenta. Dice, luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó con ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza. Entonces el templo se vino abajo sobre los gobernantes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Así que fue sepultado después de haber liderado a Israel durante 20 años. Wow. Mató más hombres. Sí. Al final de su vida, ya cuando era la última oportunidad, cuando todo había terminado, después de que había tenido todo ese tiempo para hacer lo que había sido llamado a hacer, y solamente fue al final que pudo hacer algo grande de eso que estaba destinado a hacer. Y meditando en toda esta historia, sí, profundizando un poco en esta palabra, me pongo a pensar, bueno, pero si él estaba supuesto a confrontar a los filisteos, y si él tenía que compartir con ellos, ¿sí? ¿Cómo sabemos entonces diferenciar si esto es parte de, si es una prueba o estoy siendo tentado? ¿Se acuerdan del versículo 4 del capítulo 14 que dice, su padre y su madre no sabían que esto era de parte del Señor? O sea, Dios había puesto estas cosas para que Sansón cumpliera con su propósito. Dios permitió que él tuviera estas interactuaciones, que él entrara a hacer presencia con estos enemigos para poder ser usado. Dice, y eso era lo que él buscaba, confrontar a los filisteos. Entonces, cuando empiezan a manifestarse estas cosas, cuando empiezas a ver cada una de estas situaciones por las que él pasó, lo primero que se me venía a la mente era, bueno, Señor, y entonces, ¿cómo discernimos entre una prueba y la tentación? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Porque esto no era para que Sansón desobedeciera. Cualquiera se puede poner a pensar en ese momento y dice, no, pero entonces el Señor le puso una mujer allí para tentarlo. Y ahí es donde yo quiero que nosotros tengamos cuidado y miremos más adentro cómo discernir cuando Dios nos prueba a diferencia de lo que es la tentación. El primer punto que quiero hacer es que Dios permite las pruebas para acercarnos a cumplir su voluntad, pero la tentación busca alejarnos de ellas. Estas mismas circunstancias, ¿sí?, pusieron a Sansón a decidir entre un lado y el otro, entre cómo actuó, ¿sí?, porque él sabía lo que tenía que hacer. No es que Sansón estuviera completamente ignorante de lo que él tenía que hacer. Él tenía muy claro que él había sido escogido desde niño. O sea, el Señor le había dicho a su mamá, inclusive a ella en su embarazo, que no debía tomar bebidas fermentadas. Entonces, cuando tú tienes una instrucción, sea desde pequeño o en cualquier momento de tu vida, cuáles son las cosas que no debes hacer, ¿sí?, porque hay un propósito para ti, ¿sí? Tú tienes que poner cuidado cuando se presenten circunstancias que te hagan dudar si lo que tú vas a hacer va a cumplir con ese propósito. ¿Están conmigo? Santiago 1, versículos 2 al 4. Dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce, ¿qué? Perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término
la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, utilizan la misma palabra para prueba y para tentación. Es más, Santiago, allí en el versículo 2, dice con diversas pruebas. Y luego en el versículo 12, él dice las tentaciones. Es más, esta que vimos ahora tiene las dos palabras, pruebas y tentaciones. Entonces vamos a ver un poco acerca de la diferencia de estas dos. Y esa palabra, solo como para que tengan una idea, es la palabra peirasmos. Peirasmos, del griego koine. Y esta palabra significa poner a prueba el valor, la autenticidad y el carácter de una persona y en algunos casos incluso de Dios. Peirasmos. Las pruebas son circunstancias difíciles, ¿sí? Son situaciones que llegan a nuestra vida para retarnos. Como dice la palabra peirasmos, o sea, ¿cuál es la autenticidad de nuestro carácter? ¿Sí? Entonces las pruebas nos retan a mostrar nuestro carácter y nuestra dependencia a Dios. A diferencia de las tentaciones, sí, lo vimos la semana pasada, que es el intento, una tentación es el intento de desviarte, ¿sí? De que nuestro corazón se desvíe de la confianza y la obediencia a Dios, sea porque te ofrezca algo más fácil, más bonito, más rápido, más bueno, ahora o inclusive más tarde. Pero entonces cuando tú miras la diferencia entre la prueba, ¿sí?, que nos construye el carácter, como dice Santiago 1, considérense dichosos, porque esa prueba o tentación, cuando tú la pasas como prueba y cuando no caes en la tentación, vas a producir fruto, vas a perseverar, vas a crecer. O sea, vas a pasar de una temporada a la otra según lo que Dios tiene en tu vida, según cómo te está construyendo, según cómo te está retando, cómo te está procesando. Entonces, cuando llegamos a esos momentos en los cuales vemos algo que dudamos si es una prueba, si dudamos cómo hacerlo, allí es donde nosotros tenemos que tomar un alto y decir, ok, esto no lo entiendo. ¿Es una prueba o es una bendición? Ese trabajo que tanto he soñado. Señor, te he estado pidiendo mucho más dinero para poderle dar a mi familia, para poder dar en la iglesia. Pero ese trabajo te roba el tiempo con tu familia. No puedes volver a la iglesia. Ya no puedes dedicarle tiempo al Señor en las mañanas. O esa persona con que tú has soñado tanto para casarte. Pero esa persona no va a la iglesia. Señor, pero mírala tan bonita. Entonces, ese es un punto crítico porque cuando Sansón llega a Timna, sabiendo que tiene fuerza, que tiene el cabello, que él puede destrozar al que sea, voy a ver cómo está tu carácter. Sabes que no debes juntarte con esta mujer. Y él lo toma de diferente forma. Y asimismo a cada uno de nosotros el Señor nos puede probar, mas no tentar, que es lo que yo quiero que veamos. Y es que una prueba y una tentación pueden comenzar con la misma circunstancia. La diferencia está en el propósito y en la dirección hacia la que nos lleva. Ese es el segundo punto que quiero que hagamos hoy. La prueba y la tentación pueden comenzar en el mismo momento, en la misma circunstancia. La diferencia es
¿Cuál es el propósito de esto? ¿Es esto que yo voy a hacer, me va a ayudar a crecer o me va a destruir? ¿Sí? La semana pasada vimos el significado en la Biblia de la palabra pecado. ¿Se acuerdan? Que es hamartía. Y es errar el blanco, ¿sí? El tiro al blanco. Hay un estándar que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Dónde debemos llegar? ¿Qué tiene el Señor para nosotros? ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuál es ese llamado? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué debemos construir en nosotros? Ese estándar, ese blanco que el Señor ha puesto en nuestras vidas, cuando erramos ese blanco, ¿sí? Dice que entramos en pecado. Entonces, cuando comparamos lo que es una prueba a una tentación, debemos pensar, ¿cuál es el blanco? ¿Es ese blanco, ¿sí?, el propósito que hay para mi vida? ¿O lo que yo voy a hacer lo estoy sintiendo, lo estoy pensando, ¿sí?, y me va a sacar, voy a errar lo que tiene Dios para mí? ¿Están conmigo? Y eso puede tornarse muy difícil, iglesia, porque el enemigo va a venir a querer mostrarte, ¿sí?, la dulzura de la miel en ese cadáver. El enemigo va a querer venir a sacarte, a susurrarte al oído que si tú te vas por acá, eso hace parte de la prueba. ¿Están conmigo? ¿A alguno le ha sucedido? Yo creo que todos los días nosotros estamos pasando por este tipo de circunstancias donde tenemos que decidir si nos ponemos la camisa blanca o la camisa negra. Y suena gracioso de pronto el ejemplo que yo les doy, pero hasta en eso nosotros podemos ver al Señor guiándonos. Porque si nosotros, hasta en los mínimos detalles, buscamos que sea su voluntad, que sea su estándar, que sea su propósito, créame que Él te va a hablar hasta por esos más mínimos detalles. Porque de otra manera vamos a estar expuestos, ¿sí? Vamos a entrar a un campo de batalla sin conocer, ¿sí?, sin saber las artimañas. ¿Sí? Nosotros conocemos los pecados, ¿sí? No robar, no matar, ¿sí? No desees a la vecina del vecino, y etcétera, etcétera. Pero hay muchos pecados, hay muchas cosas que cuando nosotros le damos rienda suelta, rascarle la cola al tigre, nos llevan a perder de darle a ese blanco, ¿sí? La soberbia, la autosuficiencia, ¿sí?, la falta de dominio propio, que algunas veces ni siquiera pensamos en ellos. Y eso es lo que queremos que con este mensaje, con esta serie, cada uno entremos a equiparnos, a tener esas herramientas que cuando llegamos a ese instante, no, buen intento, pero no hoy, Satanás. En cualquiera que sea el campo de tu vida que Dios te esté probando y el enemigo te esté tentando. Dice, y esta es la clave. Santiago 1, versículos 5 al 7, al 8. Si necesita sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. Cuando se la piden, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen.